Son las 9 de la mañana con 9 minutos y ya listos para empezar a conversar acá en Enlace USACH con nuestro panel del día de hoy. Vamos a saludar a quienes ya están conectados con nosotros para poder ir tratando las distintas temáticas propuestas. Saludamos a la encargada de contingencia política de Rumbo Colectivo, coordinadora además de revista Rumbo, Valentina Olivares. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buen día, bienvenida nuevamente acá a Radio USACH. ¿Cómo estás? Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente, Valentina, gracias por estar acá con nosotros. Y saludamos a quien también ya está hace rato en nuestros paneles, el director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete. ¿Cómo estás, Patrick? Muy buenos días. Hola, Rodrigo, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Valentina. Y todo bien por acá, contento con este frío otoñal, muy alejado de esos veranos dolorosos. Sí, los otoñistas ya están celebrando el día de hoy a propósito de este día frío que se siente en la capital. Oigan, vamos a los temas que nos convocan, obviamente, con bastante congoja a nivel de país, con lo que ocurrió con este asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Sin ir más lejos, ahí ya se están observando diferentes medidas que se están tomando, particularmente tratando el tema de la investigación. Ya se ha planteado que desde la Fiscalía Regional del Biobío se decretó como secreta, además, esta investigación por 40 días. A propósito de este crimen, se informó que se constituyó un equipo especial con 4 fiscales y además también se está ahí a la expectativa de cuáles son también las otras medidas que se están tomando a nivel de gobierno. Por lo pronto se desistió de invocar la ley antiterrorista en la querella por crimen contra los 3 uniformados. Es parte de lo que se está llevando adelante en lo que tiene que ver con la investigación y particularmente la arista judicial, pero hay 2 elementos que quiero poner sobre la mesa para que empecemos a conversar, Valentina, Patrick. Uno tiene que ver con la forma en que se está también avanzando a nivel legislativo. Desde la mesa de la Cámara de Diputados se pidió aprobar las reglas de uso de la fuerza y la ley de inteligencia durante esta semana, un tema que obviamente tiene matices entre el oficialismo y la oposición. Hay diferencias, se ha planteado en las nomenclaturas de texto de estas páginas, particularmente del reglamento de uso de la fuerza, y vamos a ver qué pasa. Además se postergó lo que es la semana distrital para poder avanzar con mayor celeridad durante esta semana. Y por otro lado, también está la discusión que se está dando en torno al tema de aplazar la fecha de formalización del general Ricardo Yáñez. Sin ir más lejos, el fiscal nacional Ángel Valencia anoche en CNN Chile confirmó de una u otra manera de que este aplazamiento se llevaría adelante, que se habría ingresado ya este requerimiento por parte del fiscal Javier Almendaris. 2 elementos que desde una perspectiva también política se están observando. Quiero entrar ya de frentón en eso, Valentina, partiendo por lo estrictamente parlamentario y la manera de sacar adelante estos proyectos en el Congreso. ¿Cómo ves ese elemento? Me parece que es una buena señal que los distintos poderes del Estado respondan con celeridad, que es muy impactante, que es muy dolorosa para el país en general. Ya se ha dicho bastante lo inédito de este atentado, ¿no? Y que viene a marcar una zona donde no solamente se había logrado detener el alza en la violencia, sino que se había retrocedido, digamos, en la ocurrencia de hechos de violencia en la macrozona sur, con un aumento importante de la capacidad de tanto de las policías como de la fiscalía, ¿no? Un aumento de las y los detenidos al respecto. O sea, había un avance muy significativo que esto pone en entredicho y que todavía está por ver cuál es el carácter del crimen. Yo creo que, y planteo esto, y me parece una muy buena señal que la investigación sea como reservada, sobre todo porque estamos en un escenario donde, ante una crisis de seguridad que es muy compleja, que es difícil, que genera muchas dificultades tanto para la política pública y sobre todo para la vida cotidiana, lamentablemente estamos enfrentando un uso bien irresponsable tanto de la información como de la construcción de marcos de interpretación respecto de estas crisis que nos ocurren. Entonces, primero, destacar la rapidez con la que han actuado todos los poderes del Estado, el buen funcionamiento de las policías y las fiscalías en esto, ¿no? Y eso no es casual, tiene que ver con una estrategia donde se ha ido fortaleciendo esa capacidad de respuesta y que ha tenido varios frutos durante este gobierno. Pero sin embargo, en función de eso, también pensar que no sé si no es tan buena idea la legislación en caliente. O sea, creo que la actualización de la ley de inteligencia es algo muy importante y una deuda relevante de modernización del Estado, ¿ya?
de sus policías, de su capacidad de entender y dar cuenta de lo que pasa en el país, pero creo que hay que tener ojo con esa legislación en caliente y tratar de construir como y aprobar marcos generales de acción en el calor de una contingencia que todavía tenemos que entender bien de qué se trata, ¿ya? Sobre todo por las múltiples posibilidades que hay para definir las razones, las causas y los responsables del atentado que ocurrió en el sur, lamentablemente este fin de semana. Patrick, voy contigo para también saber cómo estás observando el escenario actual. Ahí también Valentina nos daba cuenta o más que nada, analizaba cada una de las medidas que se han tomado a nivel de autoridades políticas, también al marco de la investigación, pero además también entraba en los temas vinculados a la legislación y un poco mirando con cuidado el tema de legislar en caliente a propósito de lo reciente que son estos hechos. Te dejo ahí la palabra para que podamos entrar también en esa conversación. Claro, Rodrigo, aquí varias cosas. En particular respecto al avance de estos proyectos de ley, me parece que está bien, que es importante, son cosas que tienen que ocurrir, y me parece que es una respuesta adecuada y proporcional a la situación, lo que está haciendo el Poder Legislativo, suspender la semana distrital, poner a trabajar rápidamente a las comisiones, funcionar un par de comisiones, de forma que en el fondo estas leyes que son necesarias hoy y hace mucho tiempo, puedan ver la luz y así en el fondo mejorar el marco de acción de nuestras policías y el marco de acción del Estado de cara a poder enfrentar el crimen organizado y particularmente el terrorismo que está habiendo el país en la macrozona sur. Lo que sí es que primero si esto sucede, que es lo que todos esperamos, si efectivamente estos proyectos, por ejemplo la regla del uso de la fuerza, el cambio a la ley de inteligencia y una serie de otras leyes de seguridad que han estado, ¿cierto?, en el proceso legislativo, en sede legislativa, si logran ver la luz, eso prueba que se podía llegar a acuerdos. Entonces, al menos hay una reflexión importante respecto a qué lástima que esto no haya podido ser antes, qué lástima que en el fondo hayamos tenido que ver este tipo de hechos para que finalmente el gobierno comprendiera los ajustes que tenía que hacerle a su propuesta original de reglas de uso de la fuerza, de forma que en el fondo se pudiera aprobar y tener un marco de acción con mayor seguridad para Carabineros y las Fuerzas Armadas, porque efectivamente hoy día es una garantía que necesitan para poder actuar con tranquilidad y con firmeza. Y esto es una señal nuevamente de un choque del gobierno con la realidad. El presidente decía en nada algo del estilo: he aprendido el crecimiento económico importante. Bueno, qué bueno que el presidente lo haya aprendido, pero qué lástima que lo haya hecho de cara durante el segundo año de gobierno. O sea, esto es algo que no había que aprender a partir de la mitad del gobierno. Y yo creo que eso le ha pasado al gobierno en muchas materias. Seguridad es una de ellas. O sea, yo creo que el camino que toma el gobierno hoy día es el adecuado. Al menos en algunas cosas, por ejemplo, en la coordinación con el Poder Legislativo, eso me parece adecuado, pero creo que evidentemente es tardío cuando esto se podría haber hecho mucho antes, habiendo otros hitos antes. Si no es que, oye, recién tenemos atentado de este tenor con estas características, y entonces ahora es un nuevo escenario en el que este atentado es algo, Valentino lo calificaba de inédito, por cierto que tiene una característica inédita que es el día del carabinero, un posterior llamado a la comisaría amenazando. O sea, tiene un tenor político y tiene elementos que te dicen que están pensados para difundir terror que no hemos visto antes. Pero por cierto que este nivel de violencia lo tenemos hace mucho rato. Entonces, qué lástima que hemos tenido que llegar a un nuevo hito que probablemente tenga muchas implicaciones políticas en un año electoral, y es en ese momento, y solo en ese momento, que el gobierno da el salto y se arroja entonces a solucionar lo que tiene que solucionar. Así que sí, me parece importante el camino, ojalá se aprueben estas leyes, pero esa reflexión es necesaria porque probablemente hay actos que se podrían haber, y víctimas que se podrían haber evitado si esto hubiera sucedido antes. Sí. Valentina, aquí se saluda el timing. A propósito de las palabras de Patrick, que eventualmente con proyectos de ley que ya estaban en el Parlamento se pudo haber actuado con mayor celeridad y prevención. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que hoy día la oposición está en un lugar bastante complejo, y yo veo sobre todo sus intervenciones en los medios de comunicación, tanto de autoridades políticas, voces técnicas, etcétera,
hay una especie de desorientación o dificultad para escoger cuál es el lugar y cuál es el conflicto que van a construir a partir de este lamentable caso, digamos, desde dónde construyen su lugar de oposición y cómo colaboran como miembros, digamos, de otros poderes del Estado en la resolución de una crisis que es bastante estructural, ¿no? Y que trasciende, digamos, la voluntad del gobierno de turno. Yo les veo complicados, digamos, sobre todo porque a esta altura del gobierno del presidente Boric es bien difícil sostener de que se ha hecho poco o se ha avanzado de manera escasa en materia de seguridad, ¿ya? Además, creo que hay algo que tenemos que reflexionar y lo que voy a decir no me parece algo como per se positivo, ¿no? Que es que, digo, no es algo que me parezca bien, digamos, creo que es ideal que todas las fuerzas políticas en sus diferentes roles en las instituciones sean capaces de construir respuestas para temas tan sensibles como la seguridad de la población. Pero pese a que la derecha ha tenido un rol muy protagónico en la agenda de seguridad en las últimas décadas, en los hechos su estrategia ha sido bastante poco efectiva. Tiene que ver básicamente con utilizar el Congreso un espacio para presentación de iniciativas que son de orden contingente, con un populismo penal que ha demostrado ser poco efectivo, que además no está a la altura de la complejidad de los cambios que ha tenido la seguridad en nuestro país, y que de hecho cuando se entrega algo, cuando recibe el gobierno, digamos, el Frente Amplio, Socialismo Democrático, nos encontramos con policías bastante debilitadas, nos encontramos, y una debilidad que no tiene que ver con lo que haya dicho o no haya dicho tal o cual representante del Frente Amplio de Izquierda en el Congreso, ¿no? Tiene que ver con debilidades en términos de dificultades para estar a la altura de la modernización que se hizo anteriormente de términos procesales penales, ¿no? Policías con poca capacidad de construir pruebas para los procesos judiciales en el estándar que ya se había construido para el Poder Judicial, con poco equipamiento, con debilidades en términos formativos, es decir, con poca capacidad de respuesta para la envergadura de la crisis que tenemos. Lo mismo en otras materias, en otras áreas importantes, como lo que ocurre con el financiamiento para planes de seguridad a nivel municipal, también lo que ocurría con la capacidad de respuesta, financiamiento de la Fiscalía para dedicarse justamente a estos nuevos patrones de acción que tienen que ver con el crimen organizado. Es decir, con mucha capacidad de disputa comunicacional de la agenda de seguridad, pero con poca capacidad efectiva de proponer respuestas de largo plazo. Y esas respuestas de largo plazo, el gobierno de Gabriel Boric, de nuestro presidente, ha sido bastante claro y contundente en la materia, ¿no? Con una estrategia en varios ejes que contempla la dimensión de la prevención, el fortalecimiento de las policías, que contempla también una mayor integración y mayor coordinación entre las instituciones del Estado. Es decir, un proceso que pretende ir más allá de los gobiernos de turno y que también es parte de un proceso de estabilización o de normalización en la medida que actualiza las capacidades del Estado para responder a realidades que son mucho más complejas que las que teníamos 10 o 15 años atrás. Y eso está dando resultados. A pesar de que son apuestas que tienen la mirada puesta en el largo plazo, están dando resultados. Y de hecho lo que venía sucediendo en la macrozona sur hasta hace poco era resultado de ese avance, ¿no? Con una disminución importante de la violencia rural, y además con avances y mejoras en otros aspectos tan importantes como son la inversión, como son el diálogo con las comunidades. Lo mismo se ha visto con la baja en la tasa de homicidios consumados en la macrozona norte, que es otra zona importante donde donde la crisis de seguridad se ve de manera más patente. Falta mucho por recorrer, pero creo que se requiere una mayor altura de mira y un mayor compromiso con políticas de Estado de largo plazo. Ya de estas como desorientaciones que yo veo un poco, dificultades de la derecha para encontrar su lugar y establecer su posición de habla en conflictos como este. Sí. Patrick, ahí te dejo la palabra, hablar un poquito también de no solamente la revisión que hace Valentina de cómo se ha ido avanzando en la agenda de seguridad, sino que además los conceptos respecto al fortalecer a las policías, en particular por el contexto en el que estaban en el momento que llegó el Frente Amplio, a propósito de las palabras de Valentina. Te dejo ahí la palabra. Claro, Rodrigo, mira, hay de nuevo varios elementos, pero primero respecto de la debilidad de la policía, Valentina plantea esto como esa debilidad no viene dada por las declaraciones de u otro actor del Frente Amplio del oficialismo.
Por cierto que evidentemente la solidez institucional de una policía depende de una serie de factores. Pero uno de esos factores es el respaldo ciudadano y el respaldo del uso de la fuerza y de su actuar por parte del Estado. Y es ahí donde las declaraciones de un parlamentario, de un sector importante de la política que está representada en ese momento durante, por ejemplo, lo ocurrido en octubre de 2019 en adelante, un sector de la política que está representada en el Parlamento se dedicó insistentemente a atacar a carabineros y a atacar, oye, no me gustan, oye, no me gusta el color, no me gusta el uniforme, esto es, hay que refundarlos. En alguna discusión de presupuesto se les propuso tener 0 pesos para carabineros, una reducción del presupuesto. Entonces hay una serie de elementos que esta declaración no es solo significa que esta declaración no es solo una declaración, sino que se traduce en una materia práctica. Y cuando eso tú tienes que es la coalición oficialista hoy, así que los que antes se dedicaban a atacar a carabineros hoy están en el gobierno, efectivamente tiene un efecto material, si eso no es gratuito, no es inocuo. Entonces efectivamente si se ha requerido una labor de fortalecimiento de las policías, ha sido en parte por el recrudecimiento del actuar delictual, pero también por el retroceso o el daño que se le hizo a estas instituciones del 2019 a la fecha. Si aquí a Chile, por algo llegó el ACAP, todos los policías son bastardos, por algo llegó el DIFAN de Police versión chilena, que es el Frente Amplio diciendo y el Partido Comunista diciendo 0 pesos para carabineros. Llegaron a esa versión y eso tiene efecto, y esos efectos son el debilitamiento de las policías. Entonces eso es un elemento. Y lo siguiente es esta lógica como de cuál es el lugar de la oposición hoy respecto a estos temas. Ese lugar es claro. Si el lugar es estar con el Estado de Derecho, estar con el actuar del Estado, estar en contra del terrorismo. El presidente se demoró mucho tiempo en decirle terrorismo al terrorismo. ¿Qué es esto sino otra cosa que terrorismo? Y ahí hay una serie de problemas que no se han abordado. Por ejemplo, yo entiendo que el gobierno no utilizó, una de las razones más probables por las que el gobierno no utilizó la ley antiterrorista en la querella es por el estándar probatorio que requiere esa ley. Es decir, al final termina siendo contraproducente utilizar o querellarse a través de la ley antiterrorista, porque en el fondo necesitas un nivel de prueba tal que en el fondo hace difícil los pasos posteriores del proceso judicial. Entonces, no permite ser eficaz en la investigación, lo que decía el subsecretario Monsalve. En consecuencia, bueno, ¿qué pasó cuando se abordó hacer ajuste a esa ley? Por cierto, que no hubo apoyo de la coalición oficialista. Entonces, hoy hay una responsabilidad, una debilidad institucional, y esa responsabilidad es en gran parte del fondo de la coalición que hoy es oficialista, en razón de su actuar histórico. Y ahí en el fondo cuando se le plantea un nivel, un estándar a la oposición, bueno, yo creo que en esta materia la oposición ha concurrido con bastante sentido país cuando uno tiene, por ejemplo, que la ley de infraestructura crítica, que en el gobierno del presidente Piñera no fue aprobada, y que en el gobierno del presidente Boric tiene el apoyo, uno ve que es una ley bastante similar, y bueno, y la oposición, cuando era su ley, cuando la derecha y los sectores que en el fondo son la centro-derecha, el mundo del centro, cuando era su ley, votaron a favor. Y cuando era la ley que promovía el gobierno, votaron a favor. O sea, están a favor. Entonces, evidentemente hay un estándar distinto respecto del actuar de la oposición hoy, de la actual oposición, respecto del actuar de la coalición oficialista cuando era la oposición. Y eso efectivamente hay un dejo de ese actuar de oposición que hoy día está en el gobierno. Y ese elemento de tener que pegarse porrazos en el camino. Si, por ejemplo, Valentina plantea de esta situación de que en teoría la oposición no estaría teniendo propuestas que estén a la altura de lo que es el país. Bueno, pero si uno mira la propuesta de la regla de uso de la fuerza del gobierno, la propuesta original, ya es vergonzosa. Es una propuesta que en el fondo es incoherente con el uso material de la fuerza por parte de las policías. Uno entiende que en el fondo el mundo de la centroizquierda y la izquierda tiene un tema con el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, pero también hay que tener un criterio de realidad y ese criterio de realidad llegó a través de paso del tiempo, con víctimas entre medio, y probablemente lo que vamos esta semana es una aprobación de la fuerza, no los términos que quería el gobierno, hace una derrota para el gobierno en razón de que ingresaron un proyecto y va a salir otro proyecto sustancialmente distinto. Sí. Y eso efectivamente, ese tiempo lo pagan los chilenos, lo pagan
las víctimas, que hoy estamos viendo fueron 3 carabineros en el Día del Carabinero. En el tiempo que nos queda, quiero ir cerrando ideas, tomar, Valentina, lo que planteaba respecto a los estándares ahí, Patrick, y además incorporar algo que también decía al principio, el tema, ya que hablábamos también de 2019, octubre de 2019, el tema de aplazar la fecha de formalización del general Ricardo Yáñez, un tema que también ha estado presente en la discusión durante el fin de semana. Te dejo ahí la palabra para ir cerrando ideas en este tema al menos. Yo creo que hay un hecho que es bastante evidente en sí mismo, ¿no? Y que es cuando uno observa las labores que están cumpliendo las Fuerzas Armadas ahí donde estamos en estado de excepción, y que son labores que en rigor complementan o hablan de la debilidad de nuestras policías para ser cumplidas por ellas mismas directamente, ¿no? Cuando uno observa lo que están haciendo las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, lo que están haciendo, o sea, no son acciones ni funciones propiamente militares, son funciones que están asociadas, digamos, a labores de orden, ¿ya? Como están cumpliendo funciones disuasivas y de control territorial, supliendo déficit de la fuerza policial. Creo que ese hecho ilustra muy bien los desafíos que tiene nuestro Estado respecto al fortalecimiento de sus policías, ¿no? Y que tiene que ver con darles mayor capacidad, mayor especialización, mayor financiamiento, y eso también va construyendo legitimidad. Es decir, y eso no ocurre solamente en el caso de las fuerzas policiales y las fuerzas de orden, ¿no? En general, una mayor presencia y una presencia eficaz y a tiempo de la política en la vida de las personas, hoy día es la mejor herramienta de construcción de legitimidad, ¿ya? Porque hace que las instituciones, parte de las soluciones que se requieren hoy día, una vida que está bastante crispada y que tiene dificultades que van mucho más allá del gobierno de turno. Y lamentablemente, frente a esa necesidad de ir construyendo instituciones que están presentes de manera consistente en la vida cotidiana de las personas, lo que nos encontramos muchas veces en la derecha, exceptuando, digamos, honrosas excepciones que tienen una disposición mayor al diálogo, lo que nos encontramos, en vez de esa mirada que permite hacer más cercana y más útil la presencia de la institución en la vida de las personas, lo que nos encontramos es como una agenda del testimonio. Una agenda del testimonio que puede ser muy eficiente en términos simbólicos, en términos comunicacionales, pero que no resuelve estos desafíos. No es menor que el general Yáñez haya declarado no una, sino en varias ocasiones, que ha sentido constantemente el respaldo de este gobierno y del presidente Boris, y no porque haya hecho X o Y declaraciones o en la prensa o haya tenido X o Y actitud en el pasado, sino por cómo este gobierno ha fortalecido una institución que recibió muy debilitada. El financiamiento, de capacidad, de equipamiento, de mejorar las condiciones de formación de las policías. Y eso sin duda va restituyendo la legitimidad de la institución. Es mucho más efectivo, digamos, que lo que se puede hacer por un despliegue comunicacional que contradice muchas veces el compromiso con el Estado de Derecho y con los principios democráticos. Entonces, creo que hay espacio para la reflexión al respecto. A propósito del aplazamiento de la formalización, creo que descomprime un conflicto que donde parecía que no era tan claro, digamos, los criterios establecidos para la permanencia de funcionarios públicos que estaban siendo formalizados. Creo que igual se requería algún grado de distinción o diferencia contextual. Este caso militaba y por lo tanto me parece una buena noticia que se aplace la formalización porque digamos, permite cumplir con varios estándares al mismo tiempo, ¿no? Es decir, le da unidad, mantiene la unidad de cuerpo y la estabilidad de una institución que en este momento está en el centro de la noticia, digamos, por un ataque, un atentado muy doloroso, pero al mismo tiempo permite que cada poder del Estado cumpla su rol y que la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido siga su curso. Me parece que eso es una buena noticia. Patrick, para cerrar, te dejo ahí la palabra, vamos después a la pausa, pero cerramos este tema. Bueno, a mí me parece que hay un elemento que hay que poner en la juguera, que es la voluntad con la que efectivamente el gobierno ha concurrido en materia de seguridad. Por ejemplo, el uso del COSENA. Cuando se convocó el COSENA, ¿fue efectivamente buscando una estrategia para abordar los problemas de la macrozona sur, la permeabilidad de la frontera y el combate al narcotráfico? ¿O fue más un criterio político para cumplir el check de, bueno, la opinión pública me demanda seguridad, en consecuencia yo voy a avanzar en esto, que es una señal en torno a seguridad?
ha pasado el tiempo y yo pienso que hay más pruebas, o sea, es más razonable pensar que era lo segundo, que era que en el fondo es uno de los cartuchos que tuvo que utilizar el gobierno para responder políticamente a las demandas de seguridad, más que apuntar a resolver el problema de seguridad. Y hay otros elementos que van en esa dimensión, y el problema es que esos cartuchos se agotan, luego pierde el efecto. Entonces hay una responsabilidad de parte del gobierno en torno a utilizar políticamente los elementos de la discusión de seguridad, de ponerse al día en materia de política, en ponerse al día en materia de cómo quedamos parados para las encuestas y la valoración de la ciudadanía de esto respecto de la dimensión real de resolver el problema. Y ahí, por ejemplo, el uso de los militares es un muy claro ejemplo, porque en el fondo, frente al planteamiento de que los militares están yendo a la macrozona sur a reemplazar policías, dando la impresión de que como que las policías no son capaces, en consecuencia hay que poner militares, aquí hay una instrucción por parte del Ejecutivo en cuanto a cómo utilizar a los militares. Un ejemplo claro de eso es lo que ocurre en la frontera norte, en el que los militares no están para evitar el ingreso de personas que van a entrar de manera irregular desde Bolivia, país que además no nos permite reconducirlo, ¿cierto? No te recibe en el fondo al migrante no boliviano de vuelta. Los militares ahí están para tomarlo. O sea, es un recepcionista, una persona ilegal entra, el militar lo toma y lo lleva a un punto administrativo establecido. Eso no es un uso en reemplazo a las policías, no, eso es un uso de la fuerza militar que está instruida por el Ejecutivo. En consecuencia, hay una voluntad esa es la voluntad que expresa el Ejecutivo en cuanto al uso de la capacidad militar. Y evidentemente eso también se ocurre, ¿cierto?, proporcionalmente y ajustado a la macrozona sur. Entonces, yo insisto en este punto, la debilidad de las policías no es una cuestión que usa un dato de la causa, no es que los países cuando tienen 200 y tantos años tienen la policía débil. Esto es consecuencia de una serie de cosas, y esa serie de cosas, el elemento principal es que en los últimos 5 años hemos tenido una política que se ha dedicado a atacar a Carabineros, un sector de la política que se ha dedicado a restarles el apoyo, que son responsables en gran medida de la crisis institucional que en algún momento tuvieron, y me parece bien que hoy día se estén fortaleciendo. Si el Ejecutivo efectivamente lo está haciendo, me parece correcto, pero evidentemente eso tiene un costo. Las vidas de los carabineros que se han perdido y las vidas de los ciudadanos que han sido víctimas de la delincuencia y el terrorismo también son los costos que tiene que pagar Chile por la falta de actuar y la pequeñez con la que el gobierno y el oficialismo ha actuado en este tema. 9 de la mañana con 41 minutos, retomamos nuestra conversación de cada mañana en los paneles de Enlace USACH, hoy día junto a Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, y también con Valentina Olivares, encargada de contingencia política de Rumbo Colectivo, también coordinadora de la revista Rumbo. Vamos a temas de educación porque desde el Mineduc se anunció modificaciones al calendario de postulación al sistema de admisión escolar 2025. De hecho, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, indicó que en virtud de la experiencia acumulada como ministerio hemos decidido adelantar la regularización de la matrícula escolar en 23 días respecto del periodo anterior. Esta medida, dice, permitirá que los establecimientos educacionales asignen sus vacantes disponibles previo al receso de verano, lo que asegura que más niñas, niños y jóvenes tengan una matrícula garantizada para el año escolar respectivo. En esencia, el proceso de regularización de matrícula se adelantó, por lo que deberán concretar las matrículas entre el 5 y el 13 de diciembre. Importante ir dando cuenta que el periodo principal de postulación comenzará el 2 de agosto y los resultados de esa etapa se publicarán a partir del 17 de octubre. Adicionalmente, el viernes 15 y el viernes 22 de noviembre se abrirá el periodo complementario de postulación, donde solo estarán disponibles para postular aquellos establecimientos que aún tengan vacantes, y los resultados de ese proceso se publicarán el 4 de diciembre y luego entonces se deberá concretar entre el 5 y 13 de diciembre. Un tema que hace eco a una preocupación también que ha estado presente en varios procesos de postulación a los colegios y que quiero empezar también a comentar a esta hora. Patrick, parto contigo ahora. Sí, Rodrigo, mira, me parece que efectivamente Chile está viviendo de nuevo una crisis en materia educacional, en un tema que ya teníamos resuelto, y eso es triste, es lamentable, porque uno de los éxitos de los que se podría jactar el país versus el vecindario latinoamericano era el acceso a la educación que había logrado tempranamente y con algún nivel
razonable en términos de calidad, o mínimo en términos de calidad respecto de nuevo del vecindario, que se traduce en que básicamente todos los niños tenían colegio. Eso era como uno de los hitos, en el fondo, en materia social que tenía Chile. La reducción de la pobreza, los índices de los resultados PISA versus el resto del continente, una serie de elementos, y entre ellos el acceso. Viene el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se impulsa una serie de reformas que en su tiempo fueron apoyadas por lo que hoy es el Frente Amplio. Las principales fueron, bueno, la reforma del sistema político, la reforma tributaria y la reforma educacional. Hay dos reformas que componían los cambios educacionales. Y efectivamente eso tiene consecuencias. Y las consecuencias las estamos viendo hoy, porque en este tipo de materias se demoran algunos años en tener los resultados. Y lo que tenemos hoy día es que efectivamente los SLEP no fueron necesariamente un buen cambio. Lo que se ha hecho en materia de establecimientos particulares subvencionados ha significado que no se crearon nuevos establecimientos particulares subvencionados y que en algún momento fueron al tipo de establecimientos que más estudiantes, más matrículas tenía. Es decir, la mayoría de los estudiantes chilenos estudiaban en colegios subvencionados y ahí eso le pusieron un freno. Le pusieron un freno a mano, le pusieron un muro y no se pudieron seguir creando. Y hoy día tenemos en el fondo como consecuencia esta crisis que hice relación con primero centralizar un sistema que era descentralizado. Decir, mira, hay elementos que no me gustan de cómo es la relación entre los colegios y los papás, entonces yo voy a tomar toda esa relación y la voy a centralizar. Y bueno, evidentemente un proceso centralizado va a tener fallas y consecuencias más desastrosas que esto que funcionaba de forma descentralizada. O sea, es como un sistema, en el fondo, el que le va a decir a cada papá dónde tiene que llevar a su hijo, todo tiene que educar a su hijo. Evidentemente va a tener las consecuencias, las fallas que tenga van a ser muy graves. Entonces, teniendo ese escenario, con estas reformas educacionales aplicadas, lo que tenemos es que se ha reducido en el fondo la resiliencia un poco del sistema, y hoy día tenemos nuevamente una crisis estamos empezando a tener niños que no tienen colegio. Estamos viendo crisis educacionales en términos en que la infraestructura del colegio es un tema del Ministerio de Educación. Se planteó en algún momento que la centralización hacia los SLEP, ¿cierto? El sacar los colegios de las municipalidades hacia los SLEP iba a solucionar las cosas más prácticas como infraestructura, y hemos visto que no ha sido así. Entonces, efectivamente, yo creo que el reagendar y el reacomodar, ¿cierto? El calendario puede ser una medida que quizás era necesaria en el contexto actual, puede hacer un poco más resiliente el sistema, evidentemente hacer que los niños, si se quedan sin colegio, no sean abril, pero aquí el problema estructural de fondo es el SAE en sí mismo y el hecho de que en Chile no se puedan crear nuevos establecimientos subvencionados, que ha sido una de las herramientas que nos ha permitido avanzar como país en materia social muy profundamente. Valentina, voy contigo ahora. Por un lado, lo que recién les reseñaba, este cambio en la calendarización en lo que tiene que ver con el proceso de admisión escolar el próximo año, pero por otro lado también los otros elementos que Patrick traía a colación y que va de la mano con la reforma educacional impulsada ya desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y lo que también se ha estado teniendo presente en la actual administración. Te dejo ahí la palabra. Sí, a ver, yo creo que sin duda la implementación del nuevo sistema escolar en todas sus dimensiones es un proceso que requiere siempre ajustes, revisión y adecuación. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es atribuirle al carácter, al espíritu y a la orientación que han tenido esas reformas en materia educacional las consecuencias que hoy día estamos viendo y que se están corrigiendo a tiempo. Yo creo que esto también es un elemento importante, ¿no? O sea, el cambio en el calendario, en el proceso de admisión escolar, yo creo que va a tener un resultado muy positivo en una asimilación rápida de la experiencia de estos años. Pero atribuir eso al diseño general de la reforma me parece complejo. O sea, de partida creo que hay un tema que sería interesante quizás indagar en otro panel, porque hay que recordar que la implementación y la creación de buena parte de los servicios locales que ya existen fue algo que estuvo al mando del Ministerio de Educación del segundo gobierno de Sebastián Piñera, con una acción muy decidida,
y declarada públicamente, digamos. Esto no es como, no es algo que sea como objeto de interpretación, digamos, una declaración pública de como un ministerio que fue tomado con una conducción y una dirección muy ideológica y que tenía como misión, no sé si entorpecer o derechamente, pero sí al menos hacer retroceder o paralizar la implementación de una ley con la que la derecha y ese sector nunca estuvo de acuerdo. Entonces creo que hay ciertos procesos que tienen que ver con el ajuste, con la adecuación de una reforma, de un proceso de reforma que siempre va a tener dificultades en el cambio propias de un proceso de esas características, pero también hay una parte de ellos que tiene que ver con la capacidad que han tenido realmente los servicios locales de educación de poder responder a ciertas demandas y ciertas necesidades de las comunidades educativas que tienen que ver con la gestión que tuvo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya? Entonces me parece que esto tiene que ser objeto de la conversación. Ahora, creo que el contraste de la situación actual con el pasado reciente de nuestro país es un poco antojadizo, digamos, porque hoy día son las familias las que están eligiendo colegios para sus niños y niñas. ¿Ya? Antes lo que teníamos era colegios escogiendo familias, ¿ya? Por capacidad de pago, discriminando por tener X o Y sacramentos, si será hija o no de madre soltera, es decir, no había un sistema de admisión que permitiera igualar o equiparar las condiciones en que las familias y los niños, niñas y adolescentes podían acceder y elegir el colegio en el que iban a educarse. Entonces creo que hay que tener cuidado con esas comparaciones que nos presentan, digamos, un pasado muy, muy ideal, cuando lo que teníamos era una discriminación arbitraria, instituciones sin herramientas para corregir esa arbitrariedad. Hoy día eso no es así, no es tal. Respecto al tema de infraestructura, como esta crítica a la centralización de la infraestructura y de las atribuciones, digamos, en materia escolar, a mí me parece que es una noticia muy positiva y que yo creo que vamos a ver resultados no tan en el largo plazo, porque esa descentralización, digamos, municipal de la educación, al menos en términos de infraestructura, terminó muchas veces siendo, o sea, lo hemos visto, lamentablemente, sobre todo en municipios liderados por la derecha, sabe lo que pasó en Maipú, el financiamiento de la educación municipal utilizado para cualquier cosa menos para fortalecer la infraestructura, los proyectos educativos, los resultados del proceso educacional, ¿no? Entonces, era una bolsa de pago de favores, un espacio a la arbitrariedad y discrecionalidad en plano como de la corrupción, la infraestructura puesta en el último lugar, además. Es decir, estaba demasiado sujeto a las prioridades políticas electorales del gobierno municipal en turno, y eso iba en directo desmedro del sistema de educación pública en nuestro país. Hoy día, al contrario, limitar ese espacio de discrecionalidad, limitar esa arbitrariedad que tiene que ver con un plazo mucho más corto que el caso de sí, tenemos ahí un ruido. A ver, no sé cómo podríamos mejorar eso. Vamos. Sí, no sé si alguien tiene ahí puesta la radio, el audio de nuestro. Ya. Vamos a tratar de mejorar por mientras ahí, Valentina. No, pero era eso principalmente, ¿no? O sea, creo que me parece una noticia muy positiva que el nuevo sistema educacional y la reforma que se ha llevado a cabo en los últimos años disminuya los espacios de arbitrariedad y permita construir soluciones para todas y todos en igualdad de condiciones, ¿no? Que es algo que nuestro sistema de educación no tenía anteriormente. Vamos a ir cerrando ideas, nos quedan algunos minutos para ir cerrando el tema. Patrick, voy contigo. Sí, Rodrigo. Mira, hay algunas cosas que me parecen interesantes de destacar. Esta lectura de que la crisis educacional o la situación compleja en la que estamos hoy día en materia de educación se está abordando a tiempo, me parece que dista un poco de la realidad cuando efectivamente tienes niños sin colegio. Eso, ¿para qué es un sistema de educación? ¿Para qué tenemos un Ministerio de Educación? ¿Para qué tiene presupuesto el Ministerio de Educación? Para que los niños se eduquen. Luego también para la educación superior, pero en el fondo, ¿para que haya educación? Para que haya clases, con todo lo asociado. Pero lo central, para que haya clases. Entonces, yo creo que uno no puede etiquetar de algo oportuno el manejo del problema
cuando hay niños sin colegio, cuando hay niños sin clase, en un sistema que evidentemente tiene problemas en su origen. Las declaraciones o el tenor que tomó el segundo gobierno del presidente Piñera en materia educacional en la implementación de los SLEP es: no nos gusta, pero es la ley, lo vamos a hacer lo mejor posible. Pero evidentemente un sistema que tiene problemas en su concepción, en el desarrollo de la reforma, concepción por lo demás que fue con miembros muy significativos del Frente Amplio como asesores. Miguel Crispi, que hoy día es jefe de asesores del presidente, era asesor del Ministerio de Educación mientras esta reforma se dibujaba, se construía. Y evidentemente ahí hay fallos muy fundamentales que en el fondo te llevan a esto. Hay una concepción que en el fondo te lleva a este tipo de problemas. Entonces, plantear que una cosa de mera implementación, yo creo que es no entregar la responsabilidad a los papás de la reforma. Si esto evidentemente es un problema de los papás de la reforma, de cómo la concebiste, cómo la aprobaste. Luego, en materia de recursos, yo creo que efectivamente hoy día Chile está viviendo un tema con los recursos públicos. O sea, el gobierno ha insistido en una reforma tributaria, ha insistido en tratar de recaudar por todas las formas posibles cuando no le fue aprobada su reforma tributaria, ha gastado de todos los lugares que ha podido. Y eso efectivamente no se condice con el tema de la corrupción. Me parece más la corrupción de donde venga, las municipalidades, los SLEP y en otros lugares. Valentina planteaba esto como que había recursos que estaban destinados a la infraestructura en los colegios que terminaban en otra cosa, y eso lo vemos en todo orden de cosas. Por ejemplo, la Seremía en Antofagasta, recursos que estaban dedicados a proyectos de vivienda terminan en fundaciones, ¿cierto?, de militantes de Revolución Democrática, en el caso Convenio. Entonces, es un problema estructural quizás de nuestro sistema que no está siendo capaz o de nuestra política quizás, que no está siendo capaz de fiscalizar a los tramposos y a los pillos en los distintos lugares. Y eso me parece mal del sector político que venga. Entonces, tratar de achacarle a un sector político la corrupción evidentemente me parece equivocado. Y por último, cuando uno tiene la imposibilidad de elegir, o sea, esta lógica de que eran colegios que elegían a las familias, sino familias que elegían a colegios, y que hoy día eso como que estamos en un plano ideal en el que por fin las personas están eligiendo su colegio. Oye, pero si es el sistema el que elige los colegios. Si los papás pudieran elegir, muchos papás no pondrían a sus niños en los colegios que el sistema le digan, bueno, este es el colegio que le tocó. Y peor aún, hay personas a las que eligieron, el sistema les dice, bueno, no tiene colegio. Y este sistema nos lleva a absurdos en los que hay directores que terminan como que se lo llevan detenidos, los retienen por no dar sobrecupo. O sea, es un sistema lleno de errores y de absurdos. Uh-huh. Y en consecuencia, Sí. en el fondo, uno tiene que abordar ese problema desde la raíz. Esto hay que intervenirlo con reforma. Yo creo que hay que evaluar la implementación y quizá Uh-huh. ver en qué lugares se dejan los SLEP, en qué Sí. lugares se detienen, pero evidentemente es un problema que no es de mera implementación. Por cierto que pueden haber dificultades de Claro. implementación y cosas que se han hecho mal, pero es un problema estructural que no se va a resolver Sí. simplemente con personas que sí les gusten los SLEP versus personas que no les gusten los SLEP. Yo creo que hay una cuestión estructural responsabilidad de los papás de la reforma. Valentina, cerramos contigo los últimos minutos del panel. Yo solo quería agregar que, a pesar de que es preocupante lo que ocurrió este año con las matrículas, digamos, y con la asignación de cupo, a esta altura hay menos casos que los años anteriores. Eso ha sido aclarado por diversas autoridades y responsables dentro del Ministerio de Educación, entonces creo que es importante ponderar en el debate ese tipo de cosas, ¿no? Porque si no nos quedamos con declaraciones que son simbólicas, que tienen harta repercusión político-comunicacional, pero que dicen poco sobre la realidad de nuestro sistema educativo. Entonces creo que eso como primer punto. Y segundo, a mí me parece que es demasiado pronto
y además como una especie de profecía autocumplida, sobre todo por cómo se dio el debate durante el proceso de reforma, esto de que las dificultades son un problema de origen, más no de su ejecución e implementación. O sea, la realidad es que hay una reforma en curso, en proceso de instalación, y eso requiere de una capacidad de trabajo, de acuerdo y de generación de soluciones, tanto políticas como técnicas, que permitan que esa reforma se implemente en las mejores condiciones posibles, porque si no hay una especie de diálogo como circular, donde los mismos argumentos que se fueron utilizados, no solamente durante el proceso de tramitación de la reforma, sino durante años en que un sector de la política y del país se opuso a la democratización del sistema educacional en términos de su acceso, de su calidad y de la capacidad del sistema escolar de efectivamente cumplir las promesas que dice que puede llevar a puerto, ¿no? Que son básicamente la poder integrar mejores niveles a los que entran, digamos, a ciertos sectores de la población a un sistema escolar que hasta hace poco era principalmente un espacio de injusticia y desigualdades sociales. Entonces, creo que hoy día lo que se requiere es menos circularidad como en los argumentos, menos oportunismo y una capacidad de trabajo conjunto para encontrar soluciones. Hay otros ámbitos en los que entiendo, en los que creo que se ha generado esa capacidad de entendimiento y hoy día lo que pasa en materia educacional requiere esa misma capacidad de trabajo, ¿no? Volver a reiterar lo que dije en un principio, las cifras hasta ahora son iguales o menores, en términos de casos no resueltos, de que lo que había en años anteriores. No estamos frente a un escándalo, digamos, con resultados muy dispares o muy absurdos respecto de lo que ocurría en los mismos meses anteriormente. Y afortunadamente hay un aprendizaje rápido que permite que el próximo año vamos a tener un proceso mucho más fluido, con muchas menos dificultades para que las familias efectivamente puedan encontrar espacios educativos para sus niños y adolescentes. Eso. Y cuando son las 10 en punto, no me queda más que agradecerle a Valentina Olivares y Patrick Poblete que nos acompañaron en este comienzo de semana en nuestro panel. Un abrazo a ambos, que estén muy bien y nos estamos encontrando pronto. Chao. Saludos.